Buenas noches a todos. Vamos a comenzar a resolver ejercicios eh, que tomaron en algún parcial. No voy a decir que fue un parcial que ustedes rindieron, ¿sí? Eh, Pueden ver en la imagen donde, no sé si llegan a ver bien lo que dice el enunciado. Se ve un poquito de mala calidad porque, bueno, es lo que se consiguió, digamos. En el primer punto dice, sabiendo que los vectores U y B son perpendiculares, entonces el valor de X debe ser, y le da la opción. Si se fijan, son ejercicios de que sí estaban en las autoevaluaciones, ¿sí? No les tomaron nada que que no hayan visto. Bien, entonces la condición para que dos vectores sean perpendiculares es que el ángulo que deben formar es de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si mide 90 grados y según la definición de producto escalar, usted tiene un vector u en este caso multiplicado por otro vector b, y según la definición de producto escalar nosotros tenemos que es el módulo del vector u por el módulo del vector b. Recuerden producto escalar o producto punto, ¿no? Y acá lo que, lo que se diferencia del producto vectorial es que acá va coseno. Entonces, coseno de un ángulo de 90 para que esto sea vectores perpendiculares, ¿verdad? Entonces, si ustedes colocan en la calculadora coseno de 90, esto le va a dar 0. Por eso es que se utiliza el concepto de producto escalar para verificar si dos vectores son paralelos entre sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos estos vectores donde nosotros no sabemos eh, cuáles son los valores de las componentes, porque nosotros sabemos que de este vector solamente sabemos el valor de la primera componente y de la segunda componente no. Y en el otro vector también tenemos incógnitas, ¿sí? Entonces hacemos el producto vectorial, el producto escalar, disculpen, que sería esta componente con esta componente, y luego la segunda componente del vector con la segunda componente del otro vector. Entonces obtengo esta expresión, ¿verdad? Que sería esta, ¿sí? Y que reduciendo términos semejantes obtengo 2x más 6y. Entonces, dijimos de que el producto escalar debe ser 0. Entonces igualo a 0 y voy a poder obtener una expresión para saber cuál es el valor de x y de y. Y sería esta opción que aparece acá, ¿sí? Si no entienden algo, ya saben, me dicen y vemos. Luego les da otro ejercicio, acá voy a hacer un poco de zoom. Les da un polinomio donde no se sabe cuáles son los valores de alguno de sus coeficientes. Pero sí sabemos que, por ejemplo, ese polinomio es mónico. Si es mónico, nosotros decimos que su coeficiente principal vale 0, ¿verdad? Entonces, y además sabemos de dato que es divisible por x más 2, ¿sí? Si nosotros tenemos que un polinomio es divisible por otro, nosotros
estamos cumpliendo uno de los postulados que tiene que ver con que si es divisible por x más 2, entonces este polinomio, que es el polinomio p, se tiene que anular cuando esto valga 0, es decir, que cuando x valga menos 2, ¿sí? Entonces ya tengo otra información más, porque si ustedes recuerdan, esa es la condición para que una expresión o para que un polinomio sea igual a 0. Es decir, por ejemplo, acá una raíz de esta expresión podría ser x1. Entonces, para que este número x1 sea raíz de p de x, se tiene que cumplir que p de x tiene que ser divisible por x menos x1, ¿sí? Entonces, esta expresión tiene que ser divisible por x menos la raíz. Y como acá es positivo, entonces la raíz tiene que ser negativa para que se vuelva positivo esto, ¿verdad? Por eso es que yo acá tengo una raíz, el menos 2, y que me hace 0 la expresión. Es decir, es un dato más que tengo, además de que el polinomio es mónico, ¿sí? Es decir, que el coeficiente principal vale 1. Por lo tanto, ya puedo ir colocando, ¿eh? Donde tengo a, coloco 1, el segundo coeficiente que es 4, bueno, no hace falta buscar nada. El tercer coeficiente es b, no sé cuánto vale. Y el último coeficiente c tampoco sé cuánto vale, ¿sí? Entonces, lo que sí puedo hacer es utilizar este dato, ¿sí? Que vale 0 cuando x vale menos 2. Reemplazo esto y voy a obtener esta expresión, ¿sí? Luego, tengo la otra condición de la consigna, que p de 0 es igual a 2. Por lo tanto, puedo hacer lo mismo, ¿ve? Y obtengo que c es igual a 2. Entonces ya tengo el valor de este. Y puedo despejar de acá b. Y es lo que hago acá debajo. Y entonces la opción correcta sería la última, ¿verdad? Esta, la que ustedes tendrían que haber seleccionado. No sé, a mí me han pasado ejercicios muy parecidos a los parciales. Yo no les puedo decir que este fue el parcial que les tomaron. Luego acá tengo otro ejercicio donde dice, es más que nada teórica, donde dice sean dos vectores b y w no nulos, ¿sí? De R3, creo que decía R3 acá. Entonces se puede afirmar que la operación B por W, es decir, el producto vectorial, recuerden de que, fíjense acá, ¿ve? Ahí yo tengo seno, y yo en el producto escalar tengo coseno. Eso es muy importante, ¿sí? ¿Qué dice? Siempre goza de la propiedad conmutativa. Eso no es conmutativa, ¿sí? Si ustedes leen la teoría, no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo decir, ¿a qué se refiere con conmutativa? Que si yo tengo el vector A por B, no es lo mismo decir B por A, ¿sí? No es lo mismo. Es decir, si no es lo mismo, quiere decir que no se está cumpliendo la propiedad conmutativa. ¿Qué es conmutar? Es cambiar de lugar, ¿ve? El A pasa detrás, el B pasa adelante, ¿sí? Muy bien. Vamos con la otra opción que dice, es igual al vector nulo, dice, si los vectores son paralelos entre sí, ¿sí? Si estos vectores son paralelos, el ángulo que forman estos vectores, es decir, este ángulo tiene que valer 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo coloco seno de 0 acá? Yo coloco seno de 0, me da 0. Por lo tanto, acá con esta definición de producto vectorial, puedo decir que cuando dos vectores son paralelos, su producto vectorial es el vector nulo, ¿sí?
Entonces, dice, si son paralelos vectores, el ángulo entre ellos es cero, por lo tanto seno es cero igual a cero, y el resultado sería un vector nulo, ¿sí? Entonces eh, sería esta opción, ¿verdad? Luego, otra consigna que les habían dado es, dado los siguientes polinomios, va una consigna parecida. Dice, dado los siguientes polinomios, s de x y p de x, acá tengan un poco de cuidado porque lo han hecho muy capcioso, digamos. Eh, lo han hecho un poquito capcioso, que dice que tienen que determinar el valor del parámetro m para que los dos polinomios dados sean iguales, ¿sí? Entonces yo acá escribo el polinomio s de x, que es este, y escribo el polinomio p de x, que es este. Entonces, arreglo acá un poco esta expresión que está acá y trato de hacerla parecer a la de s de x. Entonces, arreglando la expresión, me queda que este término coincide con este coincide con este coincide con este y este coincide con este, ¿ves? Entonces, yo de acá puedo sacar inmediatamente el valor de m, sería 2, ¿ves? Por semejanza. Entonces ya tengo el valor de m, ¿ves? Por lo tanto, acá iría entonces m igual a 2, ¿verdad? Luego dice, y para que el producto de 3 por p de x sea igual a esto, el parámetro de n vale, es decir, este. Acá está el problema, ¿sí? Entonces yo tengo mi polinomio p de x. Entonces, ¿qué hago? Tengo que multiplicar por 3. Multiplico por 3 al polinomio p de x y obtengo esto, ¿eh? Entonces, eh, Entonces, yo ya, recuerden que yo ya tenía el polinomio p de x, ¿no? Yo lo único que hice fue multiplicarlo por 3 porque eso es lo que me pide, ¿ves? Entonces, al hacer el producto, obtengo esta expresión, ¿ves? Y fíjense, este término que es el que me está molestando acá, es el que está eh, aquí, ¿verdad? Acá. Por eso es que entonces yo puedo decir 2 menos 2n es igual a 18, ¿ves? Y de acá puedo despejar el valor de n, ¿sí? Si tienen alguna duda, me dicen, sí, entonces acá iría menos 8, ¿verdad? Vamos con otro ejercicio un poquito parecido. Si tienen alguna pregunta, por favor, digan. O por ahí les di otro resultado o cualquier cosa, me dicen. Dado los polinomios, dice, le da el polinomio p de x y le da el polinomio q de x. Sabiendo que p de x por q de x es igual a esta expresión. ¿Sí? Entonces, dice, el grado del polinomio q de x es... Nosotros no sabemos cuál es el valor de acá, este exponente m. Eso lo tenemos que determinar, ¿verdad? Entonces yo hago el producto de p de x por q de x. ¿Sí? Entonces yo tengo acá p de x y tengo q de x. Hago el producto, es decir, hago la distributiva, ¿ves? 3x a la 5 por este término y 3x a la 5 por este término. ¿Qué obtengo? 3x con exponente 5 más m. ¿Sí? Esto capaz que no sé si lo entienden bien, pero hagamos el paso a paso. Entonces sería 3x elevado a la 5 por x elevado a la m. Entonces, esto eh, son monomios semejantes, por lo tanto es 3x, como es potencia de igual base, es decir, x,
y es producto, los exponentes que se hace se suman, ¿sí? Entonces va a quedar 5 más m. Por eso es que yo coloqué acá, ¿ves? Directamente 3x elevado a la 5 más m. Muy bien, sigamos. Entonces, comencé con este, luego debo seguir con este, que me va a quedar 3x a la quinta por menos 2, menos 6x a la quinta. Y luego tengo que ir por el otro término, es decir, x a la cuarta por xm por menos 2. Entonces me va a quedar 2x 4 más m como exponente. Y hago ahora por el otro término, es 2x a la cuarta por menos 2, me va a quedar menos 4x a la cuarta. Entonces me quedaría esta expresión, ¿ves? Y esta expresión tiene que ser igual, sí o sí. Esa expresión tiene que ser igual, sí o sí, a esta que nos dan los profes. Entonces nosotros resolvemos, sí, porque nosotros tenemos esta x afuera de ese paréntesis, lo que puedo hacer es distribuir. Me va a quedar 3x a la séptima, 2x a la sexta, me va a quedar 6x a la quinta y menos 4x a la cuarta, ¿sí? Solamente que yo un poco lo que hice fue un poco ordenar, ¿sí? Lo que me había quedado acá, ¿sí? Es decir, no, traté de asemejar a lo que tenía con lo de arriba, ¿ves? ¿Sí? Para entender un poquito mejor. Entonces yo tengo este término, ¿ves? Tengo este término, tengo este término y tengo este término, ¿ves? Es re parecido. Entonces, ¿qué me resta hacer a mí? Si yo tengo este, ¿qué estoy diciendo con esto? Que 3x 5 más m es igual a 3x a la séptima. Es decir, que en definitiva lo que yo estoy haciendo es esto, digamos, igualar los exponentes 5 más m igual a 7. ¿Sí? Entonces 5 más m igual a 7, que está acá. Entonces ya puedo despejar tranquilamente m. M va a ser igual a 2, ¿ves? Y ustedes dirán, pero no está chequeado acá, ¿ves? Porque ahí también está 4 más m, está la variable m. Yo lo que yo puedo hacer es de vuelta hacer esa igualdad. 4 más m es igual a 6. Y si despejo me va a quedar lo mismo, m es igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de m acá es 2. ¿Sí? Pero no es lo que nos pregunta, ¿sí? Lo que nos pregunta es de qué grado es este polinomio, q de x. Pero como ya sabemos que m vale 2, entonces este va a ser de segundo grado, ¿sí? Entonces acá iba segundo grado, ¿sí? Luego dice, por lo tanto, el polinomio r de x definido por p de x, definido por... a ver, para que tenga un problemita acá. A ver. Tengo un problemita acá. Entonces, yo tengo el polinomio r de x que me dice que es p de x menos 3x al cubo por q de x, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el valor de p de x, que es este. A ver, lo hagamos más prolijo, porque está medio feo. Entonces acá está r de x, ¿ves? Ahí, lo escribí. Entonces me dice p de x. P de x yo ya sé que vale esto, ¿ves? Entonces lo reemplacé acá. Y luego tengo menos 3 de x a la 3
por x de x, por q de x. Y q de x yo ya sé que vale x al cuadrado menos 2 porque yo más arriba ya encontré cuál es el valor de m, ¿verdad? Y bueno, separo el término, si así les parece. Hago la distributiva entre, entre estos dos términos. ¿Ves? Tengo 3x a la quinta, menos por menos más, 6x al cubo. ¿Ves? Entonces me resta reducir términos. ¿Ves? Me va a quedar, este se cancela con este y me va a quedar 2x a la cuarta más 6x al cubo. Entonces el de mayor grado es 2x a la cuarta, entonces ese determina el grado de la expresión, ¿sí? Por lo tanto es de grado 4, ¿sí? Por lo tanto r de x es 4. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta hasta acá? Si no sigo, me paran y me dicen, ¿no? Luego dice, dado los vectores u, ¿sí? Recuerden que esto está en mala calidad porque, bueno, así los conseguí, ¿sí? Y les da el vector este, dado en forma canónica, ¿sí? Acá tengan cuidado, ¿sí? Porque muchas veces se pierden cuando les dan un vector así, como este, ¿sí? Dado en forma canónica. Ahí dice que el segundo ejercicio no lo entendió. A ver, para. Pablo, ¿cuál es el de R de X? El de R de X, decir Pablo, donde había que determinar el grado. El segundo de la No, 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 primera el hoja. de la hoja anterior es ¿Cuál? ¿El este? ese es, ¿El segundo ejercicio, decir? sí, el segundo, sí, ese es, Este. exacto. A ver. No, no, Dice si a p ese de sí lo x es entendí. igual a... ¿Cuál sería? Eh, Vio De que está este. bueno, que era el perpendicular, el ese de los paralelos, ese. Este. Sí, que dice si Este sí. son paralelos los vectores. Ah, bien. Bueno, lo veamos. Entonces a vos te dan dos vectores que es d y w, ¿verdad? Entonces yo acá puse la definición de producto vectorial, que es este, ¿ves? Si vos te fijas, este ángulo que aparece acá en la definición es el ángulo que forman los vectores en sí. El ángulo que va a formar el vector b y el vector w. ¿Sí? Vos siempre tenés que darte cuenta que estos dos vectores están formando un determinado ángulo, que es el que está acá, ¿ves? O sea, acá está dibujado más lindo en la gráfica esta que yo puse, ¿ves? Tenés el vector b en este caso y el vector a, y forman un ángulo θ o z, ¿sí? Entonces, fíjate que esos dos vectores no son paralelos. ¿Por qué? Porque no tienen una determinada amplitud, ¿ves? Entre ellos. Y para que sean paralelos no debe haber amplitud. Es decir, el ángulo tiene que valer cero, ¿sí? Quiere decir que B tiene que estar acá encima de A. Y el ángulo va a valer ¿cuánto? Va a valer cero. Entonces, si vos utilizás la definición de producto vectorial en este caso, para esto, para un hipotético caso en que los dos vectores sean paralelos, es decir, que el ángulo este valga cero, vos vas a reemplazar acá en el ejercicio seno de cero, ¿ves?
Y seno de cero vos colocas en la calculadora, va a ser cero y va a anular todo esto. Por lo tanto, te va a dar un vector nulo, porque vos acordate que en el producto vectorial lo que vos obtenés es como resultado otro vector B. Por lo tanto, no es que solamente te da cero, sino que obtenés un vector nulo de componente cero. ¿Sí? Es por eso que vos podés utilizar la definición del producto vectorial para ver si dos vectores son paralelos o no. Entonces, vos tenés diferente opción acá. Siempre goza de la propiedad conmutativa. Si vos te fijás, esto no, no cumple la propiedad conmutativa. El producto vectorial de A con B no es lo mismo de B con A. B es decir, no puedes colocar al revés esto. Te va a dar diferente, un signo opuesto. Entonces no goza de la propiedad conmutativa. Luego en la segunda opción dice, es igual al vector nulo si los vectores son paralelos, y es lo que acabamos de demostrar, que cuando el ángulo entre los dos vectores es cero, seno de cero vale cero, y se anula todo. Entonces vos obtenés acá un vector nulo, ¿sí? Un vector nulo. Por lo tanto, esa es condición para decir que si son paralelos los vectores, el ángulo entre ellos es cero, y por lo tanto seno de 0 grados es cero, y el resultado sería un vector nulo, ¿eh? Por lo tanto, es lo que acá aparece, ¿ves? Por más que B y W sean vectores no nulos, solamente teniendo en cuenta este ángulo que forman, vas a poder afirmar que el producto entre esos dos vectores es igual al vector nulo si los vectores son paralelos entre sí. Es decir, que el ángulo entre ellos valga 0 grados. ¿Ok, Pablo? ¿Se entendió o no? ¿Esa imagen viene en el parcial o usted puso de modo de ejemplo? No, no, yo puse. Pero vos, digamos, esto es definición, es la definición de producto vectorial. Esto vos ya lo tenés que tener en tu cabeza, digamos, que cuando vos vas a multiplicar dos vectores por el producto vectorial, estos dos vectores están dispuestos así entre un ángulo, ¿ves? ¿Sí, Pablo? Bien, bien, perfecto. Bueno, Pablo, sigamos entonces. ¿Dónde habíamos quedado? Ah, en este ejercicio. Luego dice, dado los vectores U y B, que está dando en forma canónica, recuerden eso de escribir en forma cartesiana o canónica, que es lo mismo, ¿sí? Es decir, este vector, ustedes lo podrían haber escrito como 2,3 IJ y luego K, que es X. ¿Sí? Bien, entonces, acá hay algo muy engañoso, y es que dice que para que el producto vectorial entre los vectores U y B sea igual a este vector, dice, ¿ves? El valor de X debe valer, o debe ser, es lo que tenemos que determinar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ustedes, por ejemplo, ¿qué harían? Colocarían este vector tal vez arriba y luego este abajo, ¿sí? Entonces hacen el producto vectorial, les va a dar un vector B que está acá. Obviamente aparece la X porque acá hay una X, ¿ves? En este vector. Pero van a igualar a este vector que le están dando ellos de datos y no les va a dar. Hay algo raro ahí, ¿sí? Entonces, en cambio, si ustedes lo hacen al revés al producto vectorial, es decir, este lo colocan acá arriba y este lo colocan acá debajo, recién les va a dar una respuesta coherente, ¿sí? Entonces, eso tengan cuidado cuando le dan enunciado así y tal vez no les coincide, te van a decir, ah, no, algo está mal acá. Bueno, no, los profes acá no le están poniendo el orden en que tienen que estar los vectores para el producto vectorial, ¿sí? Y eso es malo, ¿por qué?
porque ustedes pierden tiempo. Porque no es lo mismo, recuerden, lo hemos visto recién, no es lo mismo escribir U por B, no es lo mismo que escribir B por U. ¿Por qué? Porque les va a dar de signo contrario el vector resultado, ¿sí? Muy bien, sigamos. Entonces yo Profe, coloco este arriba, sí, entonces, ¿cómo sabemos en qué orden hay que poner? O hay que ir probando, digamos. y no, sí, es que solamente son dos opciones, o es U por B o es B por U, Ujú. ¿me entendés? Porque si vos hacías, por ejemplo, U por B, esto te iba a dar negativo, esta componente de acá, la última. Y sin embargo, acá el de datos te están dando esa componente positiva, ¿ves? Entonces vos estarías tentado de decir, no, esto está mal. Bueno, no. Vos tenés que fijarte de probar lo contrario, digamos. Dar vuelta el producto vectorial y listo, digamos. Se va a verificar. Bueno, entonces yo lo hice al revés, ¿ves? Este por este. Y entonces, ¿qué hago? Recuerden de que van, yo no sé cuál es el procedimiento que le enseñaron, pero yo utilizo como una determinante, ¿sí? Que serían estas barritas que están a los costados, ¿ves? Entonces coloco en columnas IJK, es decir, primera, segunda y tercer componente, el primer vector, el segundo vector, luego reescribo IJK y reescribo únicamente el primer vector. Y comienzo a hacer las diagonales, ¿ves? Sería y3 y x y las multiplico, me va a quedar 3x. Lo mismo con la otra diagonal, 2, 6 y k, entonces va a quedar 12k, ¿ves? Y luego, por último, esta, que como hay 0, la pongo porque se anula todo, ¿ves? Entonces comienzo ahora las otras diagonales, para acá. Hay un 0, ni coloco, sigo con otra diagonal, es x, 6 e y. Entonces me quedaría 6xy positivo. Pero le cambio de signo cuando hago las diagonales de derecha a izquierda, ¿sí? O de derecha para abajo. Entonces me queda esto, ¿ves? Sigo con la otra diagonal y me va a quedar menos 2xj, de signo cambiado, ¿sí? Luego agrupo, digamos, me fijo cuáles valen y cuáles valen j, ¿sí? Entonces me queda 3x, eh, acá me parece que hay algo, 3x, sí, acá me parece que hay un error, vamos a cambiarlo, ¿sí? Porque fíjense, ah no, está bien, tengo 3x y tengo menos 2x, disculpen, estoy agrupando las y, ¿no? La primera componente es la y, recuerden, la segunda componente es la j y la tercera componente es la k. Entonces yo tengo este término con i y este término con i. Entonces va a ser 3x menos 6x, me va a quedar menos 3x, está bien. Luego yo tengo j, la única j es menos 2x, está acá. Y por último el 12, está acá. ¿Sí? Ya me estaba asustando, pensé que me había equivocado. Muy bien, sigamos. Ahora, este vector tiene que ser igual al que nos dieron, ¿ves? Entonces hago la igualación y si se fijan, la última componente coincide, ¿ves? Coincide y por lo tanto tengo que ir hallando, ¿ves? La x para este y la x se tiene que verificar para este segunda componente menos 2. Hago la igualdad, ¿ves? Para chequear nada más. Me doy cuenta que x vale ¿cuánto? Vale 1, ¿ves? Para este caso y para este caso.
Luego dice, para que el área del triángulo determinado por los vectores u y b sea igual a 7. Bueno, recordemos que cómo determinamos nosotros el, el volumen primero de un paralelepípedo. El volumen de un paralelepípedo, lo voy a escribir todo, acá era igual al módulo del producto vectorial entre u y b, ¿sí? Eso era el volumen del paralelepípedo, ¿sí? Y si ahora yo quería, disculpen, eh, me mezclé, ¿sí? Esto no es volumen, esto es superficie. Superficie del paralelepípedo, ¿sí? El paralelogramo, me estoy remezclando. ¿Sí? El paralelogramo es este, ¿sí? El paralelepípedo es otro, es la figura 3D del paralelogramo, ¿sí? Ahí la estoy pifiando, digamos. Y fíjate acá, pues Pablo, o sea, de acá, de esta igualdad, fíjate, si vos despejás x, x te va a dar igual a 1, ¿sí? Disculpen, entonces me vuelvo para atrás. La superficie del paralelogramo es el módulo del producto vectorial entre los dos vectores, ¿sí? Me estaba reconfundiendo. Eh, bueno, y si nosotros queríamos hallar el, la superficie de un triángulo, yo tengo acá el paralelogramo, ¿qué hago? La diagonal principal del paralelogramo me parte en 2B la figura, entonces este es un triángulo. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es que para hallar la superficie del triángulo, lo que yo hago es a la área del paralelogramo total, que es el módulo del producto vectorial entre los dos vectores, le tengo que dividir por 2, ¿verdad? Entonces ya tengo la superficie del triángulo, ¿eh? Eso es lo que tengo que tener muy en cuenta. Entonces, Pablo, fíjate, ¿no? X es igual a 1. Acá no. X es igual a 1. Bueno, estamos acá en área del triángulo, ¿ves? Entonces yo tengo que sacar el... Claro, ahora yo tengo que determinar X, pero para que el área del triángulo me dé 7, ¿sí? Por eso es que yo acá vuelvo a utilizar este vector que es el resultado del producto vectorial, ¿ves? Pero de los vectores sin todavía encontrar el valor de X. No mezclemos este punto con el otro. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo otro valor de X, pero que la superficie del triángulo sea 7 en este caso. Entonces tengo este vector B, que es el que me había dado de hacer el producto vectorial. Extraigo el módulo, porque esa es la definición B, del área del triángulo, lo vuelvo a escribir. La superficie del triángulo es igual, o área, lo mismo, es igual al producto vectorial entre U y B. Ah, disculpen, acá lo habíamos hecho al revés, ¿no? B por U. Lo dividimos por 2, ¿ves? Entonces, yo tengo que extraer el módulo del producto vectorial. Entonces, yo ya tengo el producto vectorial. Extraigo el módulo, ¿sí? Y lo divido por 2, ¿ves? Entonces, yo resuelvo todo lo que está acá adentro. Resuelvo lo que está acá adentro, es decir, 3x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 12, que acá va a ser menos, ¿no? Ahí va menos, menos 3x al cuadrado, bueno, igual a 7 sobre 2b. Lo único que hice fue aplicar la definición, ¿sí? De la superficie de un triángulo. Bueno, despejo, este 2 pasa multiplicando al 7, y luego esta raíz que está acá pasa como potencia, ¿ves? Por eso es que acá figura el 14 elevado al cuadrado.
Y acá adentro, 3x elevado al cuadrado, 2x menos 2 elevado al cuadrado, me queda esto, ¿ves? 9x al cuadrado, más 4x elevado al cuadrado. Esperen que se me paró mi música. Eh, y entonces, si se fijan acá, me está quedando una cuadrática, porque esto lo igualo a 0 y voy a poder obtener los valores de x. No sé por qué puse guardar. No entiendo. Bueno. Sí, entonces en definitiva lo que le queda ahí es una expresión cuadrática, ¿sí? Ahí eso es mucha álgebra, de esto se trata el álgebra, digamos. Acá ustedes aprenden a hacer estos cálculos que parecen tediosos y lo hacen tantas veces que luego les parece fácil, ¿sí? Entonces ustedes resuelven esta cuadrática, ya saben con qué ecuación, y obtengo los dos valores de x, ¿sí? Muy bien. Eso lo pueden chequear obviamente como yo coloco el valor de x acá, es decir, acá me dio 2, ¿ves? Me va a quedar menos 6, menos 4, 12. Entonces saco el módulo, lo divido por 2, me va a dar 7. Es una forma chequeable. Entonces ya tengo el valor de x para este caso donde tenía que encontrar el módulo del no, la superficie del triángulo. Vamos con otro ejercicio. Espera, estoy muy enfermo. ¿Por qué me fui acá? Acá era. Muy bien, sigamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me está revelando. Espérenme un ratito. Bueno, sigamos. Entonces sean los números complejos, dice B, Z1 y Z2 le da. Z1 y Z2. Están dados en forma polar. ¿Sí? Recuerden esto también, chicos, ¿no? Es decir, ustedes acá, yo solamente les quiero hacer un pequeño repaso de lo que es forma no, forma polar y la forma potencial, o exponencial creo que le dicen ustedes. Esto es lo mismo que escribir Z1 igual a, el módulo ya sabemos que vale 2, y acá va a ir I por el ángulo, que es 120 grados. Esperen un ratito. Acá me faltó colocar el número de Euler, ¿no? Acá. Va el número de Euler, va I, y ahora recién va el argumento, que es 120. ¿Sí? O sea, cuando vean esta expresión no se asusten. Es una cuestión de notación nada más. ¿Sí? Muy bien. Eso era un poco para hacerles notar porque vi que varios me preguntaron de ese tema. Bueno, sigamos. Tenemos dos vectores, dos números complejos, quiero decir, y te piden el resultado para estas dos operaciones, ¿eh? Entonces, eh, acá no sé qué hice yo. Ah, sí, te pide una suma, ¿ves? Yo no puedo sumar números complejos en forma polar, solamente puedo multiplicar y dividir. Por lo tanto, me conviene elevar el z1 al cubo, que está acá, ¿ves? Recuerden que z1 al cubo, o un número complejo en forma polar elevado a un exponente, a una potencia, yo lo podía escribir así. Lo voy a hacer paso a paso acá. Todo esto elevado a cubo, esto aquí era igual.
a 2 elevado al cubo y el argumento se multiplica por 3. 3 por 120 grados. ¿Sí? Si ustedes resuelven eso, ¿cuánto le da? Le va a dar 8 y un argumento de 360 grados. ¿Sí? ¿Está así o no? O yo la pifié ahí. Fíjense, ¿no? Me dicen ustedes por ahí, a veces se me puede pasar a mí. Entonces, esto elevado al cubo me da 2 por 2, 4 por 2, 8, 8, 360 grados. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo hago ahora? Bueno, esto yo lo tengo que pasar a forma binómica. ¿Cómo? Utilizando la relación trigonométrica, la forma trigonométrica. Es decir, si yo tengo 8, 360 grados como argumento, lo que yo hago es multiplicar el módulo, que es 8, por, entre paréntesis, coseno del ángulo, que es 360, más i por el seno del ángulo, que es 360. ¿Qué obtengo de esto? Coseno de 360 me va a dar 1 y seno de 360 me va a dar 0. ¿Sí? Entonces fíjense, acá adentro me queda 1 y acá me va a quedar 0. ¿Cómo se llamaba un número complejo que tenía parte imaginaria igual a 0? Se llamaba un complejo real. ¿Eh? Esto es para repasar nada más. Entonces yo tengo 8 por 1 y 8 por 0. ¿Eh? En definitiva, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 8. Es decir, este número complejo en forma binómica es igual a 8 más 0i, pero el 0i no lo coloco. ¿Sí? Entonces por eso es que yo coloqué acá 8 únicamente. Mismo procedimiento para el otro complejo, ¿sí? ¿Ves? 1i me da, si yo lo resuelvo como lo hemos resuelto recién. Entonces, al sumar me va a quedar 8 más i. Luego la multiplicación está un poco más fácil. Fíjense que ustedes tienen acá el número complejo z1 y z2. Lo deben multiplicar y luego todo eso lo deben elevar a la sexta. ¿Cómo es el producto de dos números complejos dado en forma polar? Multiplico los módulos, es decir, 2 por 1, y a los ángulos o argumentos los debo sumar. Es decir, 120 más 135. Y esto me va a dar 200, ¿cuánto es? 255. Entonces, todo eso yo lo tengo que elevar a la sexta. ¿Sí? Todo esto lo elevo a la sexta. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 elevado a la sexta y 6 por el argumento, ¿eh? 6 por el argumento, es decir, ¿qué me va a quedar? Pongámoslo bien, porque si no, después ustedes se van a enojar. 255 grados. Todo esto elevado a la sexta. Entonces me va a quedar 2 elevado a la sexta y 6 por 255. ¿Sí? Eso recuerden que siempre se hace cuando tengo en forma polar. Fíjense las ventajas, ¿no? De cuándo utilizar forma polar o forma binómica, depende lo que le estén dando, ¿sí? Entonces 2 a la sexta es 64 y 6 por 255 me da 1530, ¿sí? 1530. Entonces de vuelta yo puedo utilizar coseno y seno para encontrar la forma binómica, ¿sí? Entonces recuerden bien que un número complejo se puede escribir como el módulo yo lo llamo, no, lo voy a escribir así. Y entre paréntesis va coseno
del argumento o del ángulo más i por el seno, ya lo escribí esto hace rato, seno del ángulo. Bueno, esto aplico, este número complejo lo aplico acá, ¿ves? ¿Para qué? Para pasar a forma polar y van a ver que solamente les queda parte imaginaria, 64i. Propongo dejar acá todo esto y que en estos pocos minutos que faltan, ustedes me pregunten a mí si tienen algún ejercicio o si tienen alguna duda. Me pregunten ustedes ahora, en este tiempo, me dicen qué ejercicio quieren ver y lo vemos, ¿sí? Lo que ustedes quieran lo vemos ahora. Y Puede ser mañana uno del seguimos práctico. con... Ay, me hiciste asustado, boludo. ¿Cuál práctico? Ese que le mandé de la tarde. Ah, bien, a ver, déjame que lo busque. Dale, dale. Eso es polinomio, ¿no? No, números complejos. Mándamelo al grupo de WhatsApp si podés, al ejercicio que vos querés resolver, lo mandá al grupo de WhatsApp y lo vamos viendo ahora. Bueno, Ahí estoy abriendo el práctico de polinomios y vemos. A ver que lo busque. El grupo de WhatsApp es, Pablo, no sé si ahí está el link o no. ya lo mandé, profe. Ah, listo, gracias. A ver, déjame que encuentre. ¿Cuál era del... ¿Qué te espera? Del TP. Espera que me olvidé. 4. TP 4. Ejercicio 3. ¿TP4 Sí, o TP5? 4. Complejos. Ah, bien, bien, bien. Ah, pensé que era polinomios. A ver, TP4. ¿Qué punto era? El. Sé que era el F, pero creo que era el 3. 3F. Ahí lo vi, listo. A ver, vamos a ir para abajo. Mañana seguimos viendo ejercicios que han tomado un parcial que no sé de quién es. No es de esta facultad, pero es muy parecido a ustedes. Che, ¿qué pasa con esto? Ahí está. Eliminamos y copiamos y pegamos. Este dice el compañero que veamos. Este no. Sí, ese. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué ecuación tenemos que utilizar acá? Función cuadrática. Claro. Che, para que me anda medio. Ahí está. Insertar. La cuadrática. Eh, entonces acá voy a insertar una cuadrática que ya trae. Entonces, ¿acá qué tengo? Tengo el valor de A. El valor de A es 1, es decir, A es igual a 1. El valor de B es este complejo, es menos 1 más I. Y el valor de C lo vamos a tomar como 2 más I. Entonces, reemplazando acá, yo voy a obtener menos B, que es menos 1 más I, más menos raíz cuadrada de... Acá voy a hacerlo más largo porque estoy viendo que me voy a quedar corto. Va a ser, no voy a dibujar la raíz todavía, B, que es menos 1 más I, todo esto elevado al cuadrado, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 2 más I. Vos decime si estás viendo algo raro o por ahí me como un signo o algo, ¿no? Todo esto sobre 2 por A, que es 1. Entonces 2 por 1 es 2. Entonces, ¿qué voy resolviendo acá? Lo que está acá adentro, que es menos 1 más I. Y menos 1 más I
elevado al cuadrado, ¿cuánto te da? A mí me da menos 2i. Entonces acá me da menos 2i. Luego, al resolver esto, que es menos 4 por 2 más i, me va a dar menos 8 menos 4i. Menos 8 menos 4i. Entonces yo acá reduzco, ¿ves? Menos 2i menos 4i me va a dar menos 6i, que no. Me va a quedar entonces menos 8 menos 6i. Menos 8 menos 6i. Menos 8 menos 6i. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? No Sí, sé quién sí. me preguntó. Este signo entonces cambia, vuelve positivo a este y lo hace negativo a este, ¿verdad? Y ahora lo que a mí me queda es resolver esta expresión que está acá, esta, ¿sí? Que lo puedo tomar como que esté afuera, ¿ves? Es decir, acá yo lo voy a escribir chiquitito, 1 menos i más menos raíz cuadrada de menos 8 menos 6i. Esto sobre 2. Entonces voy a borrar esto para poder resolver eso. El problema está acá en esta raíz, es decir, menos 8 menos 6i raíz. Y esto es otra operación de números complejos. ¿Cómo resuelvo esto? Esto vos lo puedes pasar a forma polar, ¿verdad? Es decir, a forma polar, ¿cómo te va a quedar esto? ¿Cómo te queda esto? Te queda 64 más 36, 100. El módulo de esto, ¿cuánto te da? A mí me está dando 10. Sí, A vos. Muy bien. Y el ángulo o el argumento es arco tangente de 6 sobre 8. Porque se... Y me queda un ángulo muy feo. sí. 36,86 grados. Sí, a ver, espera. Arco tangente, no sé, 36,86,87 grados. Creo que. Sí, Muy bien. Entonces, yo esto lo puedo expresar como 10 y acá el argumento que es 36,87 grados. Y acá yo coloco la raíz, ¿ves? Que en este caso el índice es 2. ¿Cómo resolvía yo raíces de un número complejo? Tenía que utilizar una formulita que era ¿cuál? Al argumento que tengo le debo sumar 2k pi sobre n, que en este caso es 2. Es decir, vas a tener dos raíces. ¿Por qué dos raíces? Porque este k está determinado por k igual a 0 y k igual a 1. Ahí se escribió muy feo eso. K igual a 1, ¿verdad? sí, Entonces, vos vas a obtener raíz cuadrada de 10, va a ser raíz cuadrada de 10, vas a obtener dos raíces, ¿no? Z1 y Z2. Entonces, la primera es cuando K vale 0, ¿ves? Entonces vos reemplazás 0, va a ser 2 por 0, 0, 0 por pi 0, va a ser 36,87 dividido 2. 18,43. Entonces acá es 18,43.
43 grados, ¿ves? Es el nuevo argumento de esa raíz. Ahora yo tengo la otra raíz que es de vuelta el módulo, que es 10, pero ahora acá vale 1. Entonces va a ser 36,87 más 2 por 1, 2, por pi, que es 180, va a ser más 2 por 180, dividido 2, y me da 43. 198,43 grados. Y esto vos lo podés pasar a forma binómica, ¿ves? Es decir, utilizando la ecuación que vimos hace rato, ¿ves? Coseno de 18,43 me da 0,95 por raíz de 10, me va a dar más o menos 3. Más, vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el signo? Seno de 18,43 por raíz de 10 y me da 1. Vamos con el otro. Raíz de 10 por el coseno de 198 por 43 grados. Ay, disculpa, coseno de 198,43 por raíz de 10. Me está dando menos 3. Y luego seno de 198,43 por raíz de 10 me va a dar menos 1. Sí, aproximadamente. Entonces, claro. Entonces ya tenés, ¿ves? Tu dos complejos. Es decir, que vos tenés para escribir acá varias raíces, digamos. Porque vos tenés 1 menos i más lo que acá tenés, digamos. Porque el producto de esta raíz, vos tenés cuántos números complejos. Tenés este y tenés este. Entonces vos tenés que hacer primero con 3 más i sobre 2, ¿ves? Y después vos tenés otra opción, que es cuando disculpa, acá sigue siendo positivo, que es cuando acá esto es negativo, ya. Cuando es menos 3 menos i, ¿ves? Y después tenés otra opción cuando en vez de más, vos estás considerando el negativo, ¿ves? Entonces, acá es positivo y acá es positivo, producto de este, ¿ves? O bien puede ser negativo y negativo, producto de este, que allá está acá. ¿Se entiende o no? Sí, ahora sí. Bueno, vos al hacer, digamos, las operaciones, te vas a dar cuenta de que hasta se puede anular, o en definitiva, sí o sí te van a quedar expresiones simples, números complejos simples, digamos. ¿Sí? Bueno, sigamos a ver. No sé si otro me ha pasado algún ejercicio. ¿Han pasado varios? Ah, ya me pasaste vos ese. Después de Sophie dice, si p de x es un polinomio de grado 3 y su raíz, entonces su expresión desarrollada es, a ver, hagamos este. Hagamos el que pide Sophie. Este el que pide Sophie. Dice, si un polinomio p de x es de grado 3, dice. Por lo tanto, si es de grado 3, tiene 3 raíces, ¿verdad? Y sus raíces son menos 2, un medio y 1. Entonces, ¿qué podemos escribir? P de x, a ver, el rojo me gusta más. P de x es igual a... Siempre escribo el coeficiente principal. X menos la primera raíz. Como es menos 2, esto se vuelve positivo.
La segunda raíz es menos un medio, por lo tanto es menos un medio, y la tercera raíz es uno, por lo tanto es x menos uno. Por lo pronto estaría todo bien. ¿Por qué? Porque como es de grado 3 tengo tres raíces, las tres van a ser simples, ¿ves? Entonces ya se cumple lo que sea de grado 3, ¿ves? Porque este es uno y este es uno. Si sumo me va a dar 3, ¿ves? Entonces ahí está el grado. Lo que está haciendo problema es este término, ¿sí? Pero afortunadamente acá los profes nos dan que cuando x vale menos uno, todo esto vale 6. ¿Qué hago entonces? Este 6 no. Eso va a ser a sub 0, que no sé cuánto vale. X vale menos uno más 2. Estoy reemplazando donde está X el valor, ¿verdad? De menos uno. Y acá coloco menos uno. Menos uno. ¿Sí? Entonces, resolviendo esto, ¿cuánto me da? A sub 0. Esto me va a dar 1. Esto me va a dar ¿cuánto? Menos 3 medios. Y esto me va a dar menos 2. Disculpen, más 2. Entonces va a ser 3 medios por más 2 me va a dar menos 3 por uno menos 3. Entonces pasa dividiendo acá, ¿ves? Y por lo tanto esto me va a dar menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, ya tendría el valor de a sub 0, que es menos 2. Entonces en vez de a sub 0 acá, coloco ya el valor de menos 2. Que creo que no está dando ninguno. Ah, no, pasa que nosotros lo escribimos en forma factorizada y ahora nosotros tenemos que distribuir, ¿verdad? Ay, qué problema. Entonces distribuimos, esto me va a quedar menos 2. No, primero distribuimos lo que está acá adentro. Esto. Entonces va a quedar x al cuadrado menos un medio de x más 2x. Ustedes me dicen si me estoy comiendo algo, ¿no? Menos 1 porque 2 por un medio me va a dar 1. Y acá x menos 1. Y acá está el menos 2. E igual. ¿Y acá qué tengo? Tengo que distribuir, ¿ves? De vuelta. X al cubo me va a quedar menos un medio de x. Che, ¿está bien esto o no? Menos un medio de x elevado al cuadrado más 2x elevado al cuadrado. No, me parece que acá me estoy confundiendo en algo. X por x al cuadrado menos un medio de x más 2x. No está bien. Menos... Está bien. Y acá es menos x. Me dicen ustedes si me estoy comiendo algo, ¿no? Uy, ahora nos falta con menos 1, ¿ves? Entonces va a ser menos x al cuadrado más un medio de x. Uy, qué horrible. Menos 2x más 1. Agrupando todo este choclazo, ¿cuánto le va a dar? Chequen ustedes, yo lo voy a hacer a mano para evitar este problema de signo y vayan viendo ustedes si le está dando lo mismo y lo vemos.
Acá hubo un error, ¿no? Ustedes no me dijeron nada. Volvamos atrás. Es el problema de hacerlo acá porque no es como escribir en lápiz, ¿ves? Tengo que estar con el mouse y este no es... acá coloquemos a sub 0. P de x nos había dado a nosotros 6. Entonces x tiene que valer menos 1 más 2. Y acá era menos 1 menos un medio. Y acá era menos 1 menos 1. Entonces, ¿acá qué obtenía yo? Acá seguía estando a sub 0, ¿no? Esto era igual a 1. Esto era igual a menos 3 medio. Y esto, menos uno no era por, ¿no? Yo creo que había hecho por. Es menos 2. Entonces esto se hace positivo. 3 medios por 2 me va a quedar 2. Y por una es 2. Entonces, ¿acá qué me queda? A sub 0 por 2. Todo esto igual a 6. Entonces despejo a sub 0, que es el coeficiente principal, y obtengo 3 positivo, ¿no? Ojo con eso. No lo entendí, profe. ¿Quién? ¿No entendiste, decís? Claro, ¿cómo se plantea al No comienzo ente- con la... Las raíces, a ver, lo veamos de vuelta. Bien. Porque vos acordate que tenés forma factorizada, ¿no? Vos tenés la forma factorizada que es esta. X menos una raíz que no sabes cuál es, por X menos otra raíz, y X menos otra raíz. Escribo tres términos nomás, ¿por qué? Porque acá me dice que es de grado 3, ¿ves? A sub 0. Entonces, fíjate que la primera raíz que me da es menos 2. Es decir, esto vale menos 2. Pero como hay un negativo adelante, esto se vuelve positivo. Luego, acá la otra raíz es un medio, entonces va a ser menos un medio. Y la otra raíz es 1, entonces va a ser menos 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, No sé profe. quién me preguntó. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, acá me queda, en vez de escribir esta las raíces, porque si no, no tengo lugar. Va a ser más 2, acá va a ser menos un medio, y acá va a ser menos 1. Pero no sé cuánto vale A sub 0, y por eso es que los profes son tan buenos que nos dan acá que cuando x vale menos 1, el polinomio vale 6. Es decir, cuando x vale, este término vale menos 1, el polinomio, todo esto vale 6. Entonces, ¿yo qué hago? Coloco A sub 0 y reemplazo donde está x, coloco menos 1. ¿Ves? Menos 1 acá, menos 1 acá y menos 1 aquí. Entonces, menos 1 más 2 me va a quedar 1, menos 1 menos 1 medio, menos 3 medio, y menos 1 menos 2. Entonces, ¿qué me queda? 6, y acá me queda A sub 0, 1 por menos 3 medio, menos 3 medio, y menos 3 medio por 2, me va a quedar 3. Entonces ahora puedo despejar A sub 0, ¿eh? A sub 0 va a ser igual a 6 dividido 3, que en definitiva es 2. ¿Sí? Gracias por decirme eso, porque yo iba a colocar A sub 0 igual a 3 por apurarme, ¿sí? Entonces A sub 0 es igual a 2. Muchas gracias por decirme eso. Si no, nos íbamos a mandar un moco. ¿Hasta ahí vamos o no? Ahora lo que vos tenés que hacer es operar toda esta expresión. Vos hacelo en tu hoja. Así no escribo mucho, ¿no? Y es muy pasible a que me confunda.
Yo voy a ir haciendo en mi hoja, vos andás haciendo en tu hoja. ¿Cuánto les da esto? ¿Alguien ya hizo el cálculo o no? Chicos, ¿alguien le dio o no? Bueno, les digo lo que a mí me dio. Es 2 por... Esto tienen que hacerlo rápido, chicos, no se pueden demorar más de 5 minutos, ¿no? Más un medio de x elevado al cuadrado, menos 5 medio de x más 1. Entonces ustedes distribuyen esto, ¿y qué le queda? Le queda 2x al cubo Profe, más x al cuadrado. Decime. no. Se había tirado la pantalla. Sí, papá. Ahora ya está. Menos 5x más 2. ¿Sí? Entonces la opción correcta, Sofía, sería esta que marcó ella, ¿no? O no sé quién marcó. O no sé qué parcial, ya saben, no podemos decir que este parcial es que ustedes rindieron, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Cómo hizo para ¿Te llegar a ese fijaste, Sofía, resultado? ahora o no? Y distribuir, pues, Pablo.
Vamos, perder mucho tiempo si te doy el paso a paso, pero bueno, si querés. No sé, Rubén. Rubén está asustado, está transpirando ahí. Mirá, vos tenés, distribuís primero, ¿ves? ¿Con quién va a comenzar vos? Con estos dos, ¿ves? Entonces voy a escribir x elevado al cuadrado menos un medio de x más, fíjate que estoy distribuyendo, ¿ves? X con este y x con este. Y luego voy este con este y este con este. Menos 2 por un medio, ¿cuánto te da? 1, ¿que no? Sigo bajando el 2 y bajo el x menos 1, ¿ves? Y ahora tenés que distribuir este con este con este con este con este, y lo mismo con el otro término, ¿ves? Entonces, ¿qué te queda? Sigo bajando el 2, te va a quedar x al cubo menos un medio de x elevado al cuadrado más 2x elevado al cuadrado menos x, luego menos 1, tengo que distribuir este, ¿ves? Menos x elevado al cuadrado más un medio de x menos 2x más 1, ¿sí? Y ahora tenés que reducir términos, ¿ves? Vos reducís términos, ¿y qué tenés? Te va a quedar x al cubo, reducí este y con este, ¿ves? Vos colocás en la calculadora todo eso y ¿qué te va a quedar? Más un medio de x elevado al cuadrado. Y ahora vos, ¿qué tenés que reducir? Tenés que reducir este y con este. ¿Y qué te queda? Te queda, a ver, colocar en la calculadora es menos 1 más un medio menos 2. Te queda menos 5 medio de x. Y finalmente te queda el 1, ¿ves? ¿Sí? Entonces vos multiplicás, ¿ves? Y te va a obtener esta opción. ¿Está claro o no? Tenés que distribuir, ¿ves? El 2 con este y luego con este. Después la grabación, si querés, te fijas bien. Bueno, chicos, me remil pasé, así que mañana seguimos, bueno, vamos a seguir viendo con ejercicios que ustedes propongan. Así que bueno, ojalá les haya servido esto y ya saben, pueden preguntar lo que quieran por el grupo también si quieren. Hasta mañana, chicos. Ya puedes dejar de grabar ese si querés. Muchas gracias.